Hola a todos y a todas. El día de hoy conversaremos respecto a los modelos de producción con CLT, un caso para Chile. Mi nombre es Víctor Rosales Garcés, trabajo en el Departamento de Ciencia de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Y la idea, ¿cierto?, es poder interiorizarnos respecto a temas productivos de CLT. Esta presentación se basa en una investigación que hicimos el año 2020 junto al académico Franco Benedetti, que lideró una asistencia técnica de Corfo. Bueno, como agenda quisiera plantear que en esta oportunidad hablaré del producto CLT, de la definición del producto, en términos de sus definiciones base, tamaño, propiedades, etcétera. Y finalmente plantearemos el modelo de producción específicamente para este tipo de tablero en base a madera sólida, ¿cierto? Que es el CLT, cuyo acrónimo se compone por las palabras en inglés del Cross Laminated Timber o madera entrecruzada laminada. Bueno, como producto, el CLT es un producto que es de ingeniería de la madera, eh, del tipo cuasi rígido, que son placas, tableros, ¿cierto? Que comúnmente se conforman por piezas de madera en un número impar. Entonces, estas capas de madera se están entrecruzando unas con otras y para poder conformarlo se utiliza adhesivo u otro medio mecánico que permita transmitir las cargas en las distintas placas, ¿cierto? Y es capaz de soportar cargas tanto dentro como fuera del plano. Un tema que veremos a continuación también en mayor detención. Para poder fabricar este tipo de productos debe eh, considerar madera seca a un contenido de humedad cercano al 12%. La norma establece ciertos límites, ¿cierto? La de fabricación de CLT en el concepto internacional. Chile actualmente no cuenta con una norma de fabricación de este tipo de productos, pero está trabajándose en un comité actualmente y espero que en el año 2022 ya sea una realidad para Chile el tema de la fabricación de CLT en general. El producto CLT está absolutamente normado en el mundo y específicamente en Europa, donde es la cuna de este tipo de producto. Nace cercano al año 1990 y los europeos empezaron con todo un plan de trabajo experimental para poder tener normativa respecto a este tipo de productos de ingeniería de la madera. Entonces vemos, por ejemplo, en este cuadro que el CLT se construye en base a piezas de madera sólida y en el caso europeo se realiza una clasificación estructural de cada una de estas piezas a través de la norma N14081 y esta pieza puede derivar, ¿cierto?, en una placa laminada o contralaminada que puede incluir o no incluir laminaciones de tipo finger joint o uniones de tipo finger joint entre las piezas, de forma tal de poder conseguir mayores luces. Entendemos que las piezas de madera sólida cerrada tienen un largo acotado y este largo acotado está marcado por la industria, ¿cierto? La industria procesa en Chile, por ejemplo, trozos que son de 2,50 m, trozos que son de 3,20 m, de 4 metros y de 4,80 m. Eso es como el común. Entonces, si uno desea piezas más largas y con una calidad estructural asegurada, tiene que realizar procesos de finger joint o bien de unión o empalme a través de sus cabezas para lograr longitudes mayores, por ejemplo, 9 metros, 12 metros o 18 metros, que son las capacidades que normalmente se utilizan en Europa. Bueno, en este cuadro se distingue la posibilidad de fabricar con madera estructural tableros de tipo CLT o también bicomponentes, tableros, o sea, piezas de madera con dos láminas o vigas laminadas, y estas vigas laminadas pueden ser rectas, curvas, marcos, etcétera. Y a su vez también se pueden fabricar simplemente piezas con unión finger de tipo estructural. Es muy importante señalar que esa unión finger tiene condiciones estructurales, tiene una geometría, un largo de diente que asegura el comportamiento estructural o el desempeño estructural que se requiere para cada uno de estos elementos. En la imagen que tienen a su mano derecha podemos ver que este CLT está compuesto por capas impares, tal como lo señalábamos un rato atrás, que pueden ser 3 capas, 5 capas o 7 capas. Y bueno, existen también CLT que se fabrican en forma híbrida, considerando también la inclusión de otros materiales. Por ejemplo, en el centro se puede colocar lana mineral o en su cara superior se puede construir una losa colaborante con hormigón, por ejemplo. Entonces, estos elementos son de carácter estructural y por eso es muy importante el control de la materia prima. Este control de la materia prima que está dado desde la característica de la pieza que conforma el tablero, pieza estructural como lo hemos señalado. También control respecto a la humedad de estas piezas, cercano al 12%, como también lo señalé, con ciertos límites, más o menos 3% se habla normalmente, aunque la norma establece desde el 6% contenido de humedad hasta el 15% contenido de humedad como máximo. También hay que cuidar los contenidos de humedad que se generan entre las distintas capas. Hay unos límites también que derivan de la industria de los adhesivos, del comportamiento de este tablero.
Como definición base también entender que este tipo de tablero de tipo estructural va a ir hacia la industria de la construcción, porque debemos distinguir entre el CLT que se produce para construir y el CLT que es una placa carpintera que va a mueblería. Entonces, el CLT de construcción tiene otros desempeños que cumplir, por eso atención con eso, ahí hay que ser muy riguroso respecto a la selección de la materia prima, sobre todo desde el punto de vista de la calidad estructural. Entonces he traído esta imagen para que vean, digamos, uno de los proyectos que ha gatillado la industria en general en Chile, que es el tema de la construcción de jardines infantiles considerando el sistema constructivo con CLT. Entonces, si hacemos un análisis respecto a estos jardines infantiles, uno se puede dar cuenta de que son tamaños de luces relativamente cercanas, o sea, tamaños de luces que están respecto a los 4 metros aproximadamente entre las habitaciones. Ahora, si uno quisiera considerar una losa completa de un lado a otro, con varios apoyos, tendría que considerar, por ejemplo, luces mayores de 12 metros o de 18 metros en general. Lo otro también tiene que ver con la altura de los muros, como en Chile se ocupa el sistema de fabricación de tipo plataforma, la altura de muro normalmente está oscilando entre 2,70 metros a 3,20 metros aproximadamente. Esos temas que tienen que ver con los tipos estructurales y las plantas de arquitectura de los proyectos también marcan los límites respecto a lo que se requiere por parte de los fabricantes o de la industria. Eh, y ahí un poco también la atención respecto a las luces que son capaces de soportar o alcanzar este tipo de elementos de ingeniería de la madera. He traído aquí un catálogo, una imagen del catálogo de la empresa Egoin, una empresa española, que nos señala, ¿cierto?, en su eje horizontal la carga a la cual uno puede someter un tablero de CLT que está separado a cierta distancia de los soportes, entonces la distancia de apoyo, que está articulada en metros. Si vemos esta figura que está aquí en la mano derecha, ¿cierto? Ustedes podrán imaginar que la placa está separada a una cierta distancia que está en este eje, en el eje, ¿cierto?, vertical. Entonces, si yo quiero una carga de 2 kilonewton, o sea, del orden de 200 kilogramos, entonces debiera poder alcanzar una luz máxima con un tablero de CLT de 60 milímetros del orden de los 2,80 metros. Entonces un tablero de 60 milímetros de espesor, un 60 milímetros de espesor, es capaz, ¿cierto?, de alcanzar una luz de 2,8 metros, ¿cierto?, con 200 kilos de carga. Si me muevo, ¿cierto?, en este mismo ejemplo y quisiera alcanzar, por ejemplo, una luz del orden de los 5,5 metros, entonces veo que el único que cumple, o los que cumplen, ¿cierto?, son los tableros que están en la parte superior, y estos tableros serían el de 225 milímetros de altura, de espesor, el de 165 milímetros y el de 135 milímetros de espesor. Entonces, la luz está condicionada también, o el alcance de cada uno de estos tableros, por el espesor o altura que tiene en general el tablero SLT. Bueno, traje este ejemplo, dado que el catálogo de Egoin considera el pino radiata crecido en España, que tiene una densidad superior a la que tenemos nosotros en el concepto nacional. En instalaciones de la Universidad del Biobío, en el CITEC específicamente, y a través de distintos proyectos se han hecho una serie de evaluaciones respecto al pino radiata chileno, considerando grados estructurales menores, como el C16, y tenemos luces que son un poco diferentes respecto a esto. Bueno, esto es desde el punto de vista de las losas, y ahora si vemos los muros, tal como les señalaba hace un par de minutos atrás, está la posibilidad de segmentar los muros, tener muros que tienen una altura que oscila de los 2,70 metros a los 3,20 metros, pero compuesto por paneles. Entonces, acá traje esta imagen porque uno visualiza que en otras latitudes se pueden fabricar en función de la tecnología y en función también de los desempeños que hay que cumplir por las zonas sísmicas específicamente, líneas de muro completamente de este tipo. Pero la madera que se va a utilizar tiene un largo acotado, tiene del orden de 2,70 metros a 3,20 metros en un sentido, y en el otro sentido evidentemente tiene otros largos, pero que también en función de los vanos que van recortando, esos largos van variando. Entonces, está esta posibilidad también de fabricar líneas continuas de muro, y eso condiciona también el modelo productivo, o sea, el tipo de maquinaria que uno debe tener dentro de sus instalaciones. Pero lo que normalmente se realiza en los países que tienen un cierto grado de, de resistencia sísmica, o sea, que requieren de resistencia sísmica específicamente en la estructura, son poder segmentar estos paneles para poder condicionar la ductilidad en las uniones, y esta ductilidad en las uniones serían como los fusibles para una estructura, de forma tal de que estos fusibles funcionen cuando haya alta demanda de energía.
Entonces, si eso no existe, si fuera una sola línea de muro, por ejemplo, como la que mostrábamos al rato atrás, esos fusibles estarían a nivel de las conexiones a piso, y si no son bien dimensionados o escasamente dimensionados, podría haber eh, grandes problemas en la estructura. Entonces, son temas que hay que considerar en el diseño del CLT, porque requiere también conectarlo. Entonces, tenemos conexiones entre muros, entre el muro y la losa superior, entre el muro y la fundación, uniones de esquina, tanto de muro-muro como de muro-losa, uniones entre losas. Entonces, cuando se integran aperturas dentro de un mismo CLT, luego va a haber una unión sobre el otro panel. Entonces, hay que tener especial atención también en los tipos de conexión y cómo se realizan esas conexiones, y si son también acorde a las demandas que se exige en el modelo estructural. Bueno, aquí traje una infografía de KLH, ¿cierto? Que es un productor austriaco, que nos señala, ¿cierto?, que los elementos en CLT pueden ser utilizados como muros o también como losas. Y como lo vimos hace un rato atrás, los muros podrían ser de altura de 2,70 m a 3,20 m. Bueno, evidentemente que eso depende de la arquitectura. Podría parecer un hall de acceso de un edificio que tenga 4,50 m específicamente. Y las losas también van a depender, en función de la estructura, del largo que existe dentro de los apoyos. Entonces, puede ser una losa que está simplemente apoyada en 2 puntos, o podría parecer una losa que está apoyada en 3 puntos, o bien con algún nivel de uniones entre medio. Entonces, eso también hay que considerarlo para poder proyectar un modelo productivo. Y aquí es donde aparecen entonces los temas que son más de la fabricación del CLT. Entonces, como una definición del ancho que quiero fabricar, del largo que quiero fabricar y cómo lo voy a hacer. Aquí he traído, ¿cierto?, un par de gráficos que un autor, ¿cierto?, Musinski, nos muestra en el año 2017 a través de un paper, que nos señala que el CLT en el mundo en general, lo que más ocupan las empresas a nivel de la tecnología para prensar son las prensas hidráulicas, en un 59%, ¿cierto? Pero también se utilizan prensas para fabricar el CLT del tipo de vacío, con un 24%. El CLT también puede ser fabricado con clavos, no necesariamente con adhesivo. Hay que generar la traba entre las distintas capas, y esto podría ser con clavo, por ejemplo. Y otra de las tecnologías que existen es usar tarugos, por ejemplo, que está en este 1,2%. La otra tecnología que se ocupa son las presiones neumáticas, que son yo diría, las minoritarias, comparado con la hidráulica y con la de tipo vacío. Entonces, hay dos tecnologías que se consideran como más importantes en las prensas que permiten fabricar el CLT, que una de las unidades clave, al igual que las máquinas control numérico, que finalmente permiten formatear las piezas y generar ciertas formas específicas en función de lo que se requiera por arquitectura. Entonces, estas dos tecnologías, que son la de presión hidráulica y la de vacío, son las comúnmente utilizadas. Ahora veamos los anchos de tableros de CLT más comunes en el mundo. Entonces, los anchos más comunes se mueven entre 2 y 4 metros de ancho, ¿cierto? Siendo lo más representativo en las plantas productoras, o las grandes plantas productoras de CLT, del orden de 3 a 4 metros. Entonces, si uno piensa, ¿por qué está entre 2 y 4 metros? Porque seguramente cumplen con ese estándar de la altura del muro, que son lo que ellos fabrican, y normalmente pensando en líneas de muro completo. Pero si uno pretende, ¿cierto?, incursionar en la fabricación de CLT en Chile, y siendo un producto bastante innovador aún, que requiere abrir mercado, es probable que debiera comenzar con prensas del orden de tamaño de 1 a 2 metros, y en vez de trabajar con líneas de muro completo, trabajar con sistemas en base a paneles, tema que uno lo ve en los sistemas constructivos. Ahora, desde el punto de vista del largo, la longitud de las prensas comunes está en el mundo del orden de los 20 metros de largo. Y eso responde, yo diría, básicamente a la capacidad de carga, o al estándar de carga que se da en los camiones. Los camiones tienen 18 metros, por lo tanto uno podría pretender siempre estar en ese estándar, cercano a los 18 metros. Pero si la arquitectura que se hace en un lugar, si las viviendas que normalmente se construyen no requieren losas, por ejemplo, de gran tamaño, o si no voy a fabricar líneas de muro completo, no tiene sentido tener una prensa de esa longitud. Entonces uno podría decir, bien, con una prensa que se mueva entre los 5 y 10 metros, debería ser bastante adecuado para poder abordar estos negocios que son incipientes y relativamente riesgosos al comienzo. Y el área que normalmente utiliza una prensa, o el área de fabricación que incluye, ¿cierto?, la prensa, el encolador y el movimiento de alguna de las piezas, se estila entre los 500 y 700 metros cuadrados. Entonces,
ya uno cuando empieza a dimensionar este tipo de negocio pone atención en esos números porque dice, bueno, solamente en el área de prensa necesito invertir en una nave o en un galpón que tenga 500 metros cuadrados de superficie y resulta oneroso en algunos casos, ¿cierto?, mantener ese tipo de superficie. Bueno, con esa información base es posible generar algún modelo de producción incipiente en Chile para el CLT, considerando nuestra realidad local, digamos, tanto de lo que se construye como la forma de manufactura con las especies que son predominantes, como el pino radiata o el eucalipto. Entonces, nosotros proponemos, ¿cierto?, este diagrama de flujo de proceso en forma integrada. Pensamos que lo ideal es partir con una planta de procesamiento SLT que se integre con las capacidades que ya tiene la industria. Por ejemplo, no ingresar secando madera, por ejemplo, sino que pensar en que hay otra empresa que me provee la madera seca y a lo mejor clasificada estructuralmente. Incluso si uno avanza en términos de proceso productivo, podría pretender adquirir madera ya con el proceso de finger joint, si es que fuera necesario, y realizar solamente los procesos de cepillado, encolado de las piezas y la conformación del CLT, para poder finalmente terminar fresando el CLT y generando las propias obras, o bien produciendo piezas estándar para la venta a las constructoras o inmobiliarias, ¿no? Entonces, en este cuadro o en esta figura de la mano izquierda, uno puede ver este negocio relativamente segmentado. Entonces, empresas que están dedicadas a la generación de materia prima seca procesada, empresas que pueden fabricar el CLT principalmente, con algún grado de determinación, también las empresas que ya pueden capturar el CLT y procesarlo para poder generar formas específicas con ella o obras constructivas. Lo clave, ¿cierto?, pasa a ser la selección de la materia prima seca, clasificada estructuralmente, materia prima que se produce en función del largo que se requiera, la posible conformación de paneles encolados de canto con capas que van a conformar este CLT, y el tema de la prensa que nos permite generar el contralaminado como elemento constructivo. Luego este elemento constructivo debe ser manufacturado, ¿cierto?, realizando los fresados o bien los recortes que se requieran, incluyendo el formateado. Para esto hay procesos claves, como lo hemos señalado. Está el tema de las prensas, con distintos tamaños, por lo que hablábamos un rato atrás. O sea, el estándar normalmente está entre los 2 y 4 metros de ancho, y el largo 20 metros. Entonces, por ejemplo, aquí hay discúlpeme, aquí hay una prensa de la empresa Calfas, que es una prensa que se arma en módulo. O sea, tú compras una unidad N veces y las vas colocando en forma lineal. Entonces, seguramente el ancho que tiene esta prensa está cercano a los 2 metros. Y si quiero conseguir 15 metros de largo, voy a tener que comprar tantas unidades para poder conformar esos 15 metros de largo. Bueno, Calfas es uno de los productores y proveedores de estas tecnologías, pero también está Minda, Caleso, Ledinec, Eurohertz, entre otros, digamos. Entonces, la oferta es bastante variada y las capacidades, ¿cierto?, de estas prensas se acompañan siempre con tecnologías de fraguado en frío o bien con tecnologías de radiofrecuencia, por ejemplo, si es que quisiera acelerar los procesos para cierto tipo de adhesivos. En las prensas al vacío también aparecen básicamente dos representantes, que es Sarmax y Goodtech, que son los que fabrican este tipo de prensa, que tienen una membrana al vacío. La presión que se logra es menor que las presiones hidráulicas, y esto significa que también hay que ser muy riguroso en los procesos de calibración de los tableros, generando una tolerancia muy, muy estrecha para poder generar buenas uniones de cola y que el desempeño estructural de este tablero sea acorde a lo que se requiere. Debe acompañarse cada una de estas unidades siempre con los sistemas de encolado que estos mismos fabricantes pueden proveer, y en función también del adhesivo que se emplee, porque ahí el adhesivo puede ser tanto poliuretano como melamina o formaldehído, bueno, o resorcinol también, pero aun cuando está en retirada el resorcinol para estos usos. Entonces, en función también de ese tipo de adhesivo depende del aplicador. Los poliuretanos tienen una alta viscosidad, si son de monocomponente, también tienen ciertos grados de dificultad en los aplicadores. Hay que ser muy riguroso en el tema de la mantención, específicamente de ese tipo de maquinaria. Luego hay otra unidad crítica que pasan a ser las maquinarias que nos permiten recortar o formatear el CLT, y estas máquinas también nos van a permitir generar ciertas formas en función de la arquitectura que se desee, y que puede ser, ¿cierto?, muy demandante incluso en función del ancho y largo de la máquina. Entonces, estas máquinas tienen anchos normales que están cercanos a los 4 metros de ancho, y largos que están de los 12 metros en adelante.
y son máquinas que cuestan mucho dinero también, o sea, son bastante costosas, tanto en la inversión inicial como en el proceso de mantenimiento, porque requieren también el uso de herramientas bastante específicas, tipos de broca, tipos de fresas que son bastante largas y de un diámetro considerable, eh, sistemas de corte con cadena, por ejemplo, tipo una motosierra, que se integran. Y en función del tipo de herramienta, la altura del CLT y el ángulo de corte que yo quisiera dar, por ejemplo, la empresa Baiman informa que en función del ángulo de corte uno puede lograr ciertas profundidades de corte. Entonces, si voy a cortar, por ejemplo, a 90 grados en la máquina que ellos ofrecen, hay que tener cuidado con eso, en el modelo que ellos ofrecen, se podrían cortar hasta 350 milímetros de altura. Pero si el ángulo de corte baja a 15 grados, yo podría cortar hasta 67 milímetros de altura. Entonces, con una sierra, ¿cierto?, que tiene una profundidad de corte de 350. Entonces ahí ya de inmediato uno dice, ya tengo una sierra que tiene una profundidad de corte de 350 milímetros. Entonces hay que imaginarse esa sierra multiplicada por dos, por ejemplo, tendría que ser un diámetro de 700 milímetros y más, incluso, más de 700 milímetros. Es una tremenda máquina para poder cortar 350 milímetros de altura a 90 grados, y a 15 grados podría cortar hasta 67. Ahora, si yo comprara una máquina que tiene una profundidad de corte en la sierra de 160 milímetros, ya estamos hablando también nuevamente de una sierra que de diámetro tiene 320 milímetros y más, porque hay un conector en el centro. eh, bueno, la altura de corte sería hasta 160 milímetros en 90 grados. Bueno, en los otros ángulos esto decrece bastante, entonces hay que poner atención también en este tipo de situaciones técnicas para la compra. Bueno, dentro de los proveedores disponibles está HOMAG, Undegger, Biese, que son los italianos, SCM, Cruci, entre otros. Están los brazos robóticos también, que pueden de cierta forma reemplazar a estas máquinas control numéricos de mesa, y estos brazos robóticos pueden resultar también bastante efectivos en función siempre de lo que la planta productora quisiera realizar. Bueno, en términos de modelo, lo que podemos proponer, ¿cierto?, para Chile es una planta de mediana escala de hasta 10.000 metros cúbicos al año, que está compuesta por una unidad de cepillado, básicamente, luego una unidad que permite prensar paneles encolados de canto para poder ir formando las capas de este CLT. Ahora, la superficie del panel puede ser con los cantos pegados, como puede ser que no se requieran los cantos pegados. Eso tiene influencia tanto en la protección del fuego, en lo estético y también en algunos valores de desempeño estructural, pero puede realizarse este proceso de manufactura como no realizarse, o sea, el encolado de canto. Luego viene ya el prensado de cada uno de estos paneles, que son los que permiten finalmente conformar el CLT, y el CLT, una vez conformado, necesito trabajarlo a nivel de la carpintería. Entonces ahí aparece un CNC de carpintería y finalmente podemos tener una unidad para armar líneas de muro en forma segmentada o realizar la carpintería específicamente más manual que esto se requiere. Entonces aquí se requeriría una nave para 10.000 metros cúbicos al año del orden de 25 metros de ancho por 84 metros de largo, como una propuesta inicial, o sea, eso no quiere decir que sea la final. Ahora está la posibilidad de bajar de escala también, que tiene relación con la demanda, tiene mucha relación con la demanda que pueda tener este material inicialmente. Esta escala podría ser de 4.500 metros cúbicos al año, y ahí entonces la unidad de cepillado es mucho menor, va a recibir madera seca estructural, clasificada ya, luego se podrán fabricar los paneles en una forma mucho más acotada en términos de largo. Se realiza el prensado ahora con una prensa de vacío, y esa prensa de vacío tiene bueno, lo que hemos propuesto aquí, que tiene una capacidad en el ancho de 2 metros de ancho por 6 metros de largo. Entonces es una máquina que está pensada básicamente en lo que hoy día las viviendas exigen en términos de arquitectura. Son pocas las viviendas que requieren luces que superen los 6 metros en general. Entonces está pensado de forma muy acotada este modelo para poder atender la demanda inicial del CLT en Chile. Y luego está una planta ya de manufactura de CLT, o sea, lo que recibe aquí esta planta son básicamente paneles encolados de canto, y termina fabricando el CLT según su requerimiento. O recibe CLT ya propiamente tal de algún proveedor que tenga mayor capacidad productiva, y ese CLT lo trabaja en su unidad, que es su máquina de control numérico, lo dimensiona y finalmente se hace cargo a lo mejor de alguna unidad finalmente de negocio relacionado con la construcción. Entonces ya ahí ya se requeriría una nave de 25 por 24 metros aproximadamente. Entonces ahí hay una propuesta de modelo de producción que tiene ciertos límites, que está pensado muy relacionado con lo que significa integrar el sistema constructivo de CLT en Chile. Como algunos comentarios finales, puedo decir que
muy importante es la generación de la línea de cola o en general, ¿cierto?, el acabado de superficie de las capas que nos permiten finalmente conformar el CLT, porque requiere ciertos niveles muy estrictos en términos de control, de grado de terminación, de tolerancia y de humedad, por ejemplo, en la madera. Pero específicamente aquí se hablan de varias tecnologías para poder generar ese acabado, que una tecnología sería lijando las capas, otra tecnología sería cepillando las capas con cepilladoras tradicionales, y también aparecen maquinarias de última generación para grandes superficies, que son una especie de discos de sierra que van cepillando en forma individual con pequeños cuchillos grandes paneles, digamos. Otra de las consideraciones también importantes es el manejo de carga. Son elementos relativamente pesados. Un CLT de pino radiata tiene un peso aproximadamente del orden de los 410 a 420 kilos por metro cuadrado, pensando en 100 milímetros. Entonces, si voy a trasladar un CLT que tiene 2 metros por 6 metros, voy a tener cierto do- del orden eh, eh, del orden de una tonelada y más, hasta 2,4 toneladas de carga en ese panel. Entonces, por eso debo tener claridad que la manipulación en general va a ser sobre elementos de grandes dimensiones, y tengo que considerar sistemas de transporte y traslado, de giro de estos elementos. Los otros temas que las plantas productoras de CLT se requiere un control del clima, sobre todo pensando en las áreas de adhesivo, porque las maderas tienen que ser mantenidas a ciertas temperaturas, considerando la aplicación de adhesivo. Lo mismo pasa con los adhesivos. Bien, eso es lo que tenía preparado para esta cápsula. Los dejo cordialmente invitados a la siguiente cápsula, y muchas gracias por estar en este curso. Hasta luego.